a mí me da la impresión que en España hay unas condiciones adecuadísimas para que se pueda producir un pensamiento genuino, no original en el sentido de nuevo. A mí me parece que una regla, por lo menos en la que seguimos, una regla crítica fundamental, y lo ha sido siempre en filosofía, es que todo lo que sea absolutamente nuevo es frívolo, es superficial, porque nada sale de la nada, es imposible. Todo lo que pueda formularse, si no hay precedentes muy precisos, lo que es nuevo automáticamente es superficial, al menos es la regla que tenemos. Y creo precisamente que en España, precisamente por esta situación tan peculiar, incluso durante el franquismo, en donde podíamos mantener una cierta neutralidad, no ignorante, sino atenta a lo que ocurría en Alemania, en Francia, en Inglaterra, el poder tener acceso a estas corrientes filosóficas, culturales, el estar interesados por una tradición que quizá, y es en gran parte lo que intentamos hacer en el basilisco, si lo advierte, aunque no está explícitamente, estamos constantemente remontándonos a una tradición que creemos que es una tradición constante en España, que no pasa únicamente por los frailes, digámoslo así, por los escolásticos frailes, sino también por la tradición de los médicos españoles, de los frailes heterodoxos, de judíos. Es decir, una tradición que es genuina y que no se ha perdido nunca, y que muchas veces se habrá perdido en intervalos de publicación, pero que ha subsistido en personajes y personas que viven en el país en vida eclipsada, pero que sin embargo existen, porque son bibliotecas que existen en las casas, padres que cuentan a sus hijos. Yo tenía Voltaire de mi abuelo. Por tanto, no es una tradición que haya que verla simplemente en publicaciones, sino simplemente una tradición real que existe. Y a mí me parece que en este sentido un realismo materialista me parece que está enteramente en línea con toda la tradición española, y eso es lo que nosotros intentamos al menos formular, con las referencias naturalmente de los tiempos, aunque evidentemente, ya termino con esto, la filosofía no creo que pueda ser algo que se hace por sí misma, sino que está enteramente condicionada por todo el medio que la envuelve, el medio no solamente social, sino cultural, por supuesto. Pero insistiendo en esta distinción y en contra de este sociologismo a que antes me refería, a mi juicio, el sociologismo y el psicologismo es uno de los grandes vicios nacionales que, que intentábamos vencer, mostrando cómo hay unas mm, coordenadas de índole histórica y cultural que no son disolubles, evidentemente, de los contextos sociales, pero que en cierto modo los envuelven y los desbordan, y que remitirnos a nuestras coordenadas culturales es realmente esencial. Yo diría, aunque pueda sonar mal, yo diría, aplicando en este momento a la filosofía y a la cultura española, y dado que estamos ya saturados y estamos lavados del vicio de no conocer a lo que pasa afuera, yo diría que es hora otra vez de volver a lo que Ganivet decía de España, tomado de San Agustín, el noli forasire, inter redi. No busques fuera de Sí, ti, en ti sí. mismo reside la Yo verdad. creo que podemos realmente volver a nosotros mismos, y volver a nosotros mismos, claro, desde la Escuela de Traductor de Toledo, es ver lo que hacen los demás, por supuesto. Pero siempre con la impresión de que no tenemos por qué ser simplemente unos micos de lo que se hace fuera, que en filosofía, además, hoy por hoy no es tampoco nada del otro jueves. La propia incultura troll de la derecha, particularmente en filosofía fue terrible, claro, en filosofía fue terrible, particularmente en la Universidad de Navarra, para decirlo todo. Yo asistí a unas oposiciones donde advertí con terror cómo, pues, personas que pertenecían al Opus Dei, según decían, o por lo menos estaban en Navarra, eran de una incultura tan atroz que para mí fue un síntoma de que habían perdido el paso completamente. Habían perdido el paso porque estaban todavía citando unos problemas de Santo Tomás y de Juan de Santo Tomás que estaban completamente Ir desbordados. a la Universidad de Navarra era meterse en la boca del lobo. Sí, no, pero es que venían aquí a unas oposiciones a Madrid, yo estaba en el tribunal y yo casi no podía soportar la risa que producían, y estaban completamente desorientados, me daba la impresión. O colecciones antiguas que van publicando libros de filosofía, generalmente traducciones, también es verdad, porque yo creo que se podría decir, en filosofía por lo menos, y en otros campos quizá también, se podría decir que en España pensar es traducir. Aquí es un colonialismo total. O bien traducimos del francés, somos una, sobre todo en Cataluña, es una subcultura francesa.
a veces oyendo hablar parecen los preciosos ridículos, ¿verdad? Porque saben a Lacan o a Levi-Strauss mucho mejor que los propios autores, o bien las traducciones anglosajonas. Somos los primeros en estar completamente abiertos a lo que ocurre por ahí, desde luego. Evidentemente, tal como entendemos la filosofía, una filosofía materialista en donde, como decimos en el prólogo de la revista, tan importante para la filosofía es Euclides como Lenin, pongamos por caso, y tan importante es la revolución como las máquinas de vapor. Por consiguiente, los campos son universales, la unidad es el punto de vista, y pretendemos precisamente esto, hacer una revista materialista, en el sentido que damos a esta expresión, pero que sea de filosofía, llamar las cosas por su nombre, en gran medida como un ensayo, como un test para medir la situación del país. Situación dificilísima, por lo menos para nosotros, de diagnosticar, aunque la estamos sondeando constantemente por todos los lados, pero es muy difícil después organizar los datos y hacer un juicio más o menos certero. Pero nos parece, en todo caso, que una sociedad y una cultura en donde la filosofía de la tradición helénica, que es el concepto de filosofía que nosotros mantenemos, de la filosofía geométrica, por decirlo así, entre comillas, geométrica, si una cultura de nuestra tradición no tiene un aparato filosófico adecuado, pues esto es debido a la sociedad en que se vive, a la cultura en que se vive y sencillamente mide el nivel cultural en el que se está. Sencillamente no es cuestión de deseo o no, sino simplemente mide el nivel. Y entonces creemos que la situación de España actualmente, uno de los sismógrafos mejores, creemos, para determinar esta situación es precisamente ver una revista de esta índole, la acogida que pueda tener, la crítica y las posibilidades que pueda tener, en una palabra. Pasemos al factor textos. ¿Señalaría usted alguna obra entre las obras de carácter filosófico que hayan aparecido después de la muerte de Franco? Obras filosóficas sí han aparecido muchas, pero quizá, quizá lo más interesante fuera la aparición de revistas a partir de los años 75 y 76, pues me refiero tipo materiales, teoría y praxis, pues qué sé yo, el viejo topo, revistas de esta índole que tienen una gran densidad y una gran saturación de filosofemas. Están enfocadas por profesores de filosofía o por filósofos. Esto influye mucho, cualquiera que sea el punto de vista que se mantenga, ¿no? Y este sí yo creo que es el hecho más importante. Al mismo tiempo, colecciones de libros, Insistiendo evidentemente. en el tema de las revistas, usted mismo y sus colaboradores de la Universidad de Oviedo acaban de sacar El Basilisco, del que han aparecido dos números. ¿Qué es esta revista? ¿Hacia dónde va? ¿Este basilisco mata a quien lo mira, como el basilisco de las fábulas? El Basilisco es un proyecto antiguo que hemos podido realizarlo o comenzar a realizarlo ahora y que precisamente quiere llamar las cosas por su nombre. Como quiera que ha habido, creemos, una especie de complejo de inferioridad y de culpabilidad por parte de los filósofos que quisieron, por razones objetivas sin duda, evitar a toda costa el nombre de filosofía, llamándole teoría o llamándole de otras formas diferentes, y con todas las perturbaciones que esto produce, puesto que las cosas tienen su nombre. Nosotros hemos querido iniciar una revista que sea una revista de filosofía. No porque Vamos sea a, nuestra, sino porque representa. Vamos al factor escuelas, al factor tendencias. ¿Se sigue manteniendo hoy la anterior y quizá excesiva bipolaridad entre lo que algunos han llamado analíticos y dialécticos? Sí, es una clasificación útil que se utiliza en los congresos de filósofos jóvenes en muchos lugares y que más o menos discrimina, a grosso modo, pues dos grandes de tendencias, pero estas dicotomías, como seguramente estaremos de acuerdo, no es que yo las rechace, sino es que son abstractas porque no es porque hay una dicotomía, sino porque hay varias, es decir, que se cruzan varias dicotomías y de la intersección de esa multiplicidad de dicotomías seguramente resultan situaciones mucho más difíciles de precisar y determinar. Por tanto, a mí me parece que esta discriminación es abstracta, es verdadera pero abstracta, tiene que ser enriquecida y determinada y desarrollada inmediatamente. Quiero decir, los analíticos, que más o menos pues tienen que ver con todos los que siguen la tradición de la filosofía analítica anglosajona principalmente, los dialécticos, entre los que suelen clasificarme a mí, a nuestro grupo, y yo gustosamente, evidentemente, me incluyo en esa clasificación, pero no consideramos a los analíticos como algo ajeno.
Es decir, el análisis, esto ya lo decía Hegel, es un momento del método dialéctico. Los consideramos, quizá no sea recíproca la situación, quizá a los analíticos les parezcamos excesivamente metafísicos, pero lo cierto es que el interés que nosotros tenemos por los analíticos es total, porque los consideramos parte de nuestro método. Los dialécticos, hay tantas diferencias entre ellos, tantas diferencias, que quizá entre dos dialécticos hay más diferencias que entre un dialéctico y un analítico. Por eso sería necesario precisar mucho más, y yo creo que este es el momento en donde precisamente la muerte de Franco puede servir precisamente para eliminar esta superficial identidad que muchos teníamos, ¿eh? En contra de la dictadura, y ver cuál es la verdad realmente. Ver que estas analogías eran muchas veces superficiales y que en el fondo había profundas diferencias, mucho más profundas de lo que ahora estamos pensando. En principio parece que el posfranquismo debiera incidir sobre todo en aquellos aspectos de la actividad filosófica que tienen una repercusión política más directa. Por ejemplo, el marxismo. ¿Qué está sucediendo en lo referente al marxismo y si la paradoja vale en lo referente a la crítica marxista ortodoxa y heterodoxa del propio marxismo?